Capítulo 4 de la segunda parte. Un grupo de 8 o 10 obreros entró en la jaula, y a pesar de que acababan de ingresar al trabajo, su aspecto denotaba cansancio. Macilentos y sombríos parecían presos, llevados contra su voluntad a efectuar algún trabajo forzado. Esperando que la jaula se pusiese en movimiento, unos alistaban sus lamparillas de carburo, otros, escogiendo minuciosamente las hojas de coca que tenían en pañuelos, con desgano las llevaban a la boca. Alguno, pese a la estrechez, se sentaba en posición incómoda. El de más allá bostezaba ruidosamente. Silvestre Ontiveros, un enmaderador de 40 años más o menos, chato, feo, de anchas espaldas y brazos muy largos, hombre que había recibido cierta rudimentaria educación y de criterio sereno y centrado, murmuró con voz apenas perceptible al oído de Juan Calle: ¿Sabes que nos disminuyen el jornal? Sí, contestó lacónicamente el aludido. A poca distancia, el winche chirrió sonoramente y la jaula, con suavidad, empezó a descender por el cuadro vertical. La indecisa luz de las lámparas de carburo apenas dejaba ver las huidizas paredes en sucesión veloz de rocas, huecos, tierra mojada y sombras. Solamente, cuando se pasaba por algún nivel, los muros aparecían poteados, con piedras simétricas perfectamente unidos. A medida que se bajaba, el olor a humedad iba en aumento. También subirán el precio de la pulpería, cuchicheó Ontiveros. Así es sabido, murmuró Juan Calle. Aquel, bajando más la voz, agregó: algunos queremos hablar de todo esto, hoy en el aculli de las 12, en el saloneo Boya. Quisiera que tú también vayas. Calle levantó la vista, miró interrogativamente y con interés a su interlocutor respondió con tono resuelto: Iré, mono. La jaula se detuvo en el nivel 208, donde el cuadro se abría en un espacio grande trabajado en la roca, fuertemente iluminado con luz eléctrica. En ese espacio podían verse bombas que extraían el agua de la mina por medio de tuberías de fierro. Junto a las bombas trabajaban 2 obreros embadurnados de aceite, y delante de la jaula se hallaba el jefe de sección, conversando con un mayordomo y un chivato. Desde una pequeña caseta, otro obrero hablaba por teléfono a grandes voces. En el amplio espacio del nivel 208 descendieron los obreros, internándose en las galerías alumbrados por la mortecina luz de sus lámparas. Los planos del nivel 208 simulaban un esquema de sistema nervioso, con sus líneas principales, ramales largos y ramificaciones cortas, equivalente a las galerías, que partían en distintas direcciones. Siguiendo cursos caprichosos, fueron formados en el transcurso del tiempo, siguiendo el recorrido de las vetas. Al principio eran socavones estrechos, y luego se ampliaron hasta darle suficiente espacio para el tránsito humano y el de carros de COVID. Por una de esas galerías se internó Juan Calle hasta llegar al paraje donde trabajaba, que era el tope de un socavón. Esperando la hora exacta, se sentó sobre unos terrones para acullicar. Después, con mucho desgano, tomó un barreno y empezó a taladrar la roca. «Maldita agua», pensaba Calle. Efectivamente, el paraje era excesivamente húmedo, pues brotaba agua en abundancia de los intersticios de las rocas. ¿Qué desearía hacer ese Ontiveros y los demás? Mientras Calle trabajaba, su pensamiento iba saltando de un tema a otro progresivamente, como esas máquinas bien aceitadas que empiezan a funcionar con lentitud y suavidad para luego acelerar el ritmo de su movimiento. El obrero iba asentando su trabajo, volviéndolo más rápido y armonioso. Me estoy dejando embrollar mucho por la olinchita. Su mano izquierda hacía girar constantemente el barreno de acero después de cada golpe de martillo dado con la otra mano. ¿Cuándo me darán la ropa de goma que me han ofrecido? Cada cierto tiempo sacaba el barreno, examinaba la punta de la herramienta, extraía del agujero el polvo y las partículas de roca con una cucharilla, para luego introducir otra vez el barreno y proseguir su tarea. «Roca del demonio, parece granito». La figura del obrero, iluminado por la lamparilla de carburo, allá en el fondo oscuro de la galería, con las piernas abiertas bien afirmadas sobre el suelo,
los músculos de los brazos tensos manejando las herramientas típicas de la minería, los pantalones remangados hasta las rodillas, la camisa entreabierta, la transpiración empapando todo el cuerpo y el torso y la cabeza inclinados, parecía un cliché periodístico de 1 de mayo. A esa hora, la mina mostraba febril actividad obrera. Los centenares de barreteros formando la roca en diversos parajes, lúgubres topes de galeras, rajos peligrosos, chimeneas estrechas, piques resbalosos y recortes a rompecaja. Los enmaderadores acomodando troncos de madera denominados cayapos en los lugares peligrosos donde se teme derrumbes. Los carreros empujando carros de caubil que desde los parajes de explotación llevan la carga hasta la jaula y de allí a la superficie, donde otros los transportan a desmonte, la cancha mina o al andarivel, ya se trate de caja inservible o de broza que se necesita ser payada o de guía que no requiere ningún tratamiento por su riqueza natural. Los carrillanos ocupándose de arreglar los rieles, sobre todo en lugares donde la corrosiva agua de Copajira los destruye rápida y constantemente. Los rumperos, generalmente niños que llevan y traen los barrenos de lugares de trabajo a la herrería donde se aguza la herramienta. Los peones, ayudantes de unos y otros. Los laboreros que dirigen el trabajo y que a fuerza de experiencia son expertos mineros cuyo conocimiento bien pueden envidiar a los ingenieros titulados, y los mayordomos, celosos vigilantes de los obreros para que no descansen en las horas de labor. Los apiris, chasquiris, chivatos y tantos otros, todos en constante movimiento. Mina, entraña de la tierra dominada por el hombre y que se venga del hombre fatal y sañudamente. Parajes húmedos a cientos de metros debajo del suelo, donde llueve como si hubiera desencadenado una tormenta al aire libre. Topes tan faltos de ventilación que en ellos se vuelve amarilla la luz de las lámparas y se marchita la vida de los obreros por falta de oxígeno. Chimeneas angostas que buscan el cielo inútilmente. Tierra deleznable que amenaza derrumbe. Roca fuerte que resiste tercamente el embate del acero. Obscuridad y barro. Piedras que parecen esperar el momento propicio para aplastar a un hombre. Partículas pequeñísimas de roca y átomos de polvo que, introduciéndose en el organismo, arteramente contribuyen a esclerosar los pulmones. Laberinto de galerías subterráneas que crecen constantemente, se estiran como tentáculos que quisieran atrapar a una presa. Se alargan y retuercen como pesadilla. Galerías negras y amenazantes como bocas de monstruos hambrientos. Socavones de angustia. Mina, vivero de la muerte. Calculando que ya era cerca del mediodía, Juan Calle preparó los tiros en profundos taladros perforados durante la mañana. En ellos colocó fuertes cargas de dinamita y las taqueó convenientemente. Luego encendió un cigarrillo y con el fuego del mismo prendió las mechas. ¡Tiro!, gritó con voz potente por si hubiera alguna persona aproximándose al lugar, mientras serena y flemáticamente se alejaba para protegerse en un hueco de la roca. Breves instantes después, y casi al unísono, retumbaron el socavón formidables explosiones, al mismo tiempo que saltaba la roca destrozada. El lugar se saturó de fuerte olor a pólvora y se llenó de humo y tierra. Observando desde lejos el resultado de los dinamitazos, pensó: buen trabajo. Y después de recoger su chaqueta de pichar, unas cuantas hojas de coca, se fue al lugar indicado por Ontiveros para la reunión. El Saloneo Boya era como el comienzo del nivel 208, un espacio abovedado que resultó una antigua explotación de un clavo de estaño. Allá se encontraban varios obreros, posiblemente todos citados. Sentados en el suelo o en cuclillas, formaban un grupo pequeño y compacto. A la sazón, acullicaban ávidamente mientras alguno hablaba. Estaba el mono Ontiveros, el joven Rosendo Paiti. Pocas semanas antes había regresado de prestar el servicio militar, y de quien se murmuraba, no sin cierto temor, que era comunista, aunque en realidad
No, sino un muchacho valiente y fogoso, que indudablemente había oído algo, pero poco reflexivo y mal instruido, creía que las reivindicaciones obreras se podían obtener únicamente a base de dinamitazos, cuando no a golpes de puño. El peón Gabino Caricari, humilde, bonachón, servicial y buen camarada, pese a sus años, que a decir verdad no entendía nada de cuestiones sociales. Nemesio Almanza, mestizo de mirada proterva, insolente, díscolo y fanfarrón, que en sus buenos tiempos había sido matón electoral y que, caído en desgracia, acudió a las minas a ganar el sustento diario, trabajando como enmaderador. El roto Serapio Jala, antiguo herrero y ahora carrilano, que en tiempos idos, cuando regresó de Chile, había logrado celebridad policíaca, agitando obreros, sin resultados prácticos para ellos, pero sí con pequeñas sumas recaudadas para sus bolsillos entre el proletariado, con el pretexto de obtener fondos para la revolución social. Juvenal Zunagua, recio barretero, indígena y totalmente analfabeto, hombre de raro buen sentido de doctor. Pedrito Ajarachi, tímido y amable, muy popular entre sus compañeros porque en cierta ocasión salvó la vida de 6 obreros arriesgando la suya propia. Juan Calle llegó por lo visto rezagado cuando Rosendo Paiti perforaba fogosamente. A buenas no conseguiremos nada, la única razón que puedan entender estos canallas es de la violencia. ¿No estás por la huelga?, interrogó Ontiveros. Las huelgas, los pliegos de petición y las conferencias son absurdas, repuso el muchacho. ¿Entonces qué pretendes que hagamos?, volvió a preguntar Ontiveros, con voz que retumbaba el saloneo. Viva e impetuosamente aconsejó Paiti. Debemos darles plazo de 24 horas y si no acceden a nuestras peticiones, haremos volar el ingenio, la mina y la administración. Los circunstantes quedaron impresionados por el plan terrorista del acalorado obrero, plan que nunca se había atrevido a imaginar, pero que planteado en forma tan sencilla resultaba convincente y de muy fácil realización. Después de un prolongado silencio, Zunagua preguntó: «Nosotros queremos mejorar nuestra situación, ¿no es cierto? Pero si volamos la mina y el ingenio, ¿qué probabilidades tendremos de mejorar nuestras condiciones? Desde luego, salta a la vista que quedaríamos sin trabajo y además daríamos motivo a las autoridades para que nos castiguen». «Muy bien dicho», apuntó Nemesio Almanza. «La policía no nos dejará hueso sano». «Lo de la policía no tiene importancia porque podemos defendernos, pero es cierto que quedaríamos sin trabajo», concedió contrariado Rosendo Paiti, que sin pensar vio cuán fácilmente se desmoronaban su ingenioso plan de violencia. «Pero tenemos que hacer algo», exclamó el mono Ontiveros. «Yo creo que la huelga es el mejor recurso». «La huelga es el recurso que tiene el proletariado del mundo», sentenció el roto Serapio Jala, recordando sus épocas de falso agitador. «¿Qué opinan los demás?», preguntó Ontiveros. «¿Cómo será, pues?», titubeó Gabino Caricari, que se sintió aludido por la mirada de Ontiveros. Después de introducirse en la boca un manojo de coca, concluyó avergonzado: «Yo estoy con lo que resuelvan ustedes». «Yo entiendo de huelgas», tomó la palabra Zunagua pausadamente, «pero por lo que me ha explicado don Ontiveros, parece tratarse de un excelente medio. Si los gringos necesitan trabajo en la mina para ganar plata, es claro que no les convendrá que dejemos de trabajar, y si el conceder nuestras demandas es para ellos menos grave que tener la mina parada, es también claro que preferirían hacernos caso. Mas, ¿cómo conseguiremos que ningún obrero entre en la mina y al mismo tiempo no se mueran de hambre? Hay que instruirles y recomendarles que ahorren víveres y dinero para cuando estalle la huelga», indicó el experto Jala, que en toda su vida jamás había podido organizar una huelga. «Eso demanda mucho tiempo», intervino Paiti nerviosamente. «Las huelgas no pueden hacerse en un minuto», explicó Ontiveros. «Como dice el roto, tenemos que aleccionar a la gente, explicarle lo que queremos y convencerla».
Es buena también la medida de aconsejar el ahorro de avios. Todos nosotros tendremos que dedicarnos a esta labor dentro y fuera de la mina, y si lo hacemos bien, quizá después de un mes podríamos declarar la huelga. ¿Qué dicen los otros? Conforme, repuso Almanza dando un escupitajo, y si no quieren ir a la huelga a buenas, los llevaremos a la fuerza. Todo está muy bien, Donna. Por fin desprendió los labios Pedrito Ajarachi. Sí, muy bien, asintió Caricari. ¿Convenido entonces?, interrogó a todos Ontiveros, que prácticamente era quien dirigía la reunión. Convenido, contestaron varios. Bien, concluyó Ontiveros. Entonces debemos ponernos en actividad sin pérdida de tiempo. La primera tarea será la de convencer a la gente, haciéndole comprender lo que pretendemos con la huelga, sin olvidar la recomendación del ahorro de víveres. Ontiveros cortó el hilo de su perorata al reparar bruscamente en el silencio poco común de Juan Calle, preguntándole de improviso: ¿Y tú, Juancho, qué piensas? ¿Estás tan callado? El aludido movió la cabeza dubitativamente, después dijo: Yo estoy conforme con la huelga, compañeros, solo que... ¿Cualquiera de ustedes ha estado en alguna huelga? Yo he estado en muchas, Jala repuso con aplomo. Yo en una sola, contestó Ontiveros. Los demás callaron, moviendo negativamente las cabezas. ¿Y obtuvieron resultados prácticos?, volvió a preguntar Calle. Jala, que no pensó que continuaría el interrogatorio, prefirió guardar silencio. Ontiveros, en cambio, reconoció titubeando: La verdad, en aquella huelga no obtuvimos nada bueno, porque fracasó a los pocos días de empezada. Después, con más aplomo, añadió: pero ese no es el motivo para que toda huelga tenga que fracasar. Los fracasos son lecciones para las futuras luchas, intervino Jala con tono doctoral, sacando de su magín una de muchas frases aprendidas de memoria. Si trabajamos con valentía y decisión, no habrá fracaso alguno, apuntó Paiti. Juan Calle volvió a tomar la palabra. Yo también sé que el único recurso que tiene el obrero es la huelga, pero creo necesario que al menos los dirigentes sepan lo que arriesgan, no para acobardarse, sino para prevenir las dificultades. Yo estuve antes en 2 huelgas y... ¡Y te acobardaste!, interrumpió Paiti visiblemente furioso. El mestizo Almanza corrió la interrupción con una carcajada. Calle frunció el ceño y dirigió una mirada dura al que había interrumpido. Luego se serenó y contestó: Si tú me conocieras un poco más, no habrías afirmado eso. Yo a tu edad también era muy alocado, pero la experiencia me enseñó que no es con bravura que se organizan las huelgas, sino con previsión, serenidad y reflexión. Les decía que estuve antes en 2 huelgas, y aunque resulte un poco largo, voy a contarles sus pormenores. Encendió un cigarrillo y entre chupada y chupada prosiguió su relato. La primera fue en una mina de Uyuni. Era como Buena Estrella, una empresa mediana, y en ella trabajábamos unos 400 obreros. Cuando llegué allá, el administrador era un ingeniero boliviano, Rodríguez, hombre excelente como ningún otro. Ustedes saben que generalmente los bolivianos que llegan a altas situaciones son iguales o peores que los mismos gringos, pero Rodríguez era distinto. Siempre atendía de preferencia nuestras reclamaciones. Nos trataba con cordialidad. Tenía prohibido a los mayordomos laboreros, bajo la pena de multa, que nos estropearan. Hacía construir viviendas limpias y espaciosas. Mandó hacer una cancha de fútbol y otra de tenis, y recuerdo que en las partidas de tenis jugaba alternando con nosotros. Fuera de facilitarnos el equipo para practicar ese deporte, nos aumentó los salarios un poco, rebajó otro poco los precios de la pulpería, y cuando estaba haciendo construir un hospital, lo sacaron de la empresa intempestivamente. Por un empleado de la administración, supimos que Rodríguez, en los 10 meses que fue administrador de la mina, había estado peleando con los dueños porque estos le apercibían a causa de la elevación de los costos de producción, resultado de las mejoras que hacía a los obreros, y al final, como Rodríguez no quería transigir, fue cambiado por otro.
que en unos meses echó por la tierra todo lo que hizo su antecesor. Resolvimos ir a la huelga pidiendo el regreso de Rodríguez. La huelga fue muy mal preparada, la dirigimos 5 muchachos, valientes y decididos, como el Rosendo, pero nada más. Calle sonrió mirando a Paity socarronamente, el cual se mordió los labios con rabia. No te enojes, Rosendo, no te digo estas cosas por ofenderte, sino para que aprendas. Lo único que tú nos puedes enseñar es a hablar, y con discursos no se saca nada, reaccionó Paity. Cálmate, muchacho, con toda serenidad contestó Calle, sin hacer caso de la puya. Lo cierto es que la huelga fue un fracaso el día que comenzó. De 400 obreros que éramos, nos quedamos en nuestras casas solamente 250. En la noche, cuando los rompehuelgas regresaron del trabajo, hubo peleas, riñas y amenazas. Al otro día quedamos sin trabajo 200. En la noche, nuevas peleas entre nosotros. Mientras tanto, la empresa no nos hacía caso alguno y simulaba ignorar la huelga y los demás acontecimientos. Al cabo de 8 días, quedamos 100. El administrador nos llamó, nos hizo ofertas y al día siguiente todos entramos a trabajar, muy seguros de haber obtenido un pequeño triunfo, pero en realidad no sacamos nada porque el administrador nunca cumplió las ofertas. Fracasaron por imbéciles, afirmó Paity. Calle sonrió y otra vez repuso. Ya te he pedido que no te enojes conmigo, Rosendo. Fracasamos por no haber organizado bien el movimiento. Quiere decir, intervino Sunagua, que nosotros no debemos empezar nuestra huelga hasta estar seguros de que ni un solo obrero entrará al trabajo. ¿No es así? Así es, doctor, asintió Calle. Pero veamos la otra huelga, que fue de consecuencias un poco más graves. Ocurrió en una empresa grande y esa estuvo más o menos organizada porque teníamos muy buenos cabecillas y creo que en el fondo fue dirigida por algunos políticos que, deseosos de procurar dificultades al gobierno, prepararon el movimiento con mucha habilidad y previsión. Pedíamos aumento de salarios y mejores condiciones de vida. La empresa se preparó mejor que nosotros, pues inclusive llevó a la mina un regimiento de línea. El día señalado, 3.500 obreros no entramos al trabajo. Cuando el paro había durado 8 días, la fuerza pública apresó a los 3 principales dirigentes. Al otro día, en señal de protesta, organizamos una manifestación. Nos recibieron con descargas cerradas de ametralladora y fusilería. Nosotros pedíamos pan y ellos nos dieron balas. Hubo centenares de muertos. Lo que más impresionó fue que varios soldados eran compañeros nuestros que antes habían trabajado en el mismo lugar y los cuales lloraban al disparar contra nosotros. Entre los muertos estuvo Julián Tastaca, un viejo barretero, y reconocí entre los soldados que disparaba llorando a su hermano Eusebio. Nunca he querido creer que hubiera sido precisamente la bala que salió del fusil que empuñaba Eusebio Tastaca la que atravesó el corazón de su hermano. La matanza nos desmoralizó a todos. A los pocos días volvimos a trabajar sin haber obtenido nada. Nos faltó coraje para sobrellevar el recuerdo de nuestros muertos y sobreponernos al miedo que cundió entre nosotros. Al pronunciar el minero las últimas palabras, se produjo un largo silencio, pues el relato había impresionado a los oyentes. Fue el mismo Calle quien volvió a hablar. Les he contado esto para que sepan todo lo que se arriesga en una huelga. Si vamos a la huelga, y yo soy partidario de que vayamos a ella, debemos hacerlos conscientes a todos de los peligros. Se arriesga el trabajo, la tranquilidad, el pan de cada día. Se arriesga hasta la propia existencia. Después de todo, dada la cochina vida que llevamos, creo que el riesgo tampoco es grande, concluyó sonriendo. «¡Bravo, Juancho!», exclamó Paity. «Después de tanto discurso, creí que ibas a proponer la resignación. ¡Chóquele, hermano!». «¿De modo que vamos a la huelga?», Ontiveros preguntó satisfecho. «Sí», contestaron resueltamente. Cuando llegó el final de la jornada, Juan Calle salió de la mina con el espíritu ligero, como de costumbre. Entró en el camino de Donata Ari. Sebastiana con los 2 niños iba por delante, conversando con Juana Condori.
Sin ningún preámbulo, el obrero al alcanzar a Donata, rodeó con uno de sus brazos el talle de la joven, que hizo inútiles aunque no muy decididos esfuerzos para zafarse del brazo. «¡Déjame!». Juan Calle rió. «Ahora no te largo nunca más. Déjame, mi mamá nos va a ver». Juan Calle volvió a reír. «No sé quién más viene por atrás, déjame», volvió a insistir la muchacha. «Que nos vean. ¿Acaso no eres mi mujer?». «No soy, déjame». «Ulinchita, 2 meses ya que me has mauleado, ¿ahora no me vas a embrollar más?». Donata rió y dejó de forcejear, aceptando ya sin tapujos el abrazo que producía un cosquilleo de dicha. El hombre, al darse cuenta de la situación, con más aplomo le dijo: «Ahora voy a llevar mis cositas a tu casa, ¿qué dices?». «Bueno», cedió ella, bajando la vista ruborosamente.